La elocuencia es el poder de transmitir una verdad en un lenguaje inteligible para todas las personas con las que conversas. Ralph Emerson. Reciban un cordial saludo a nombre de Mario Anthony Córdoba Corella, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. El presente video tiene la finalidad de abordar el tema sobre las limitaciones en las estructuras retóricas dentro del debate judicial. En primer lugar, nos encontramos frente a las limitaciones del medio, que a modo de ejemplificación común podemos decir que son, por ejemplo, las notas de prensa, la información impartida a través de una radio, las historias contadas o escritas, como por ejemplo las novelas o los cuentos, u otro de los ejemplos podemos decir que son los documentales o las películas. Y cuando nos referimos a las limitaciones de medio, nos referimos a esos espacios de tiempo en donde se pretende dar a conocer un mensaje a un determinado público y para esto se necesita de una estructura sistematizada y organizada que generalmente puede ser utilizado en varios ámbitos. Primeramente nos encontramos frente al planteamiento, que ésta surge de manera introductoria, en donde abarcaremos las generalidades del mensaje que nosotros pretendemos transmitir a un determinado público u oyentes. Como segundo punto tenemos a la confrontación, que se refiere a la parte de desarrollo, en donde abarcaremos de manera generalizada el mensaje, aquí profundizando nuestro tema. Y finalmente nos encontramos frente a las conclusiones, que es explicar todos los aspectos positivos que nosotros queremos transmitir o hacer llegar a un determinado público o audiencia. Y para esto es recomendable, por ejemplo, la elaboración de un guión para determinar lapsos de tiempos en donde que nosotros debemos intervenir. Por ejemplo, en el ámbito de la realización de un acto cinematográfico. Por ejemplo, en la parte introductoria es recomendable que el guión no supere las 30 hojas. De igual manera, en la parte del desarrollo no debe sobrepasar las 45 o 60 hojas. Y en la parte final no debe sobrepasar las 30 hojas, lo cual es recomendable para que no se vuelva aburrido o inadecuado para a quienes los escuchan. Y por ejemplo, aquí estamos refiriéndonos a espacios de tiempo delimitados, como por ejemplo en el caso de las películas, como ya lo mencionamos, es recomendable para que sea aceptado por el público, no debe sobrepasar los 60 minutos y en el caso, por ejemplo, de los espacios publicitarios, no deben superar los 4 o 5 minutos. De igual manera, esto sucede en el ámbito del derecho, lo cual debemos tener un orden o una sistematización, lo cual es diferente a las ejemplificaciones antes mencionadas. Aquí surge una pregunta: ¿qué pasaría si dijéramos al juez que por razones presupuestarias las sentencias escritas no deberían sobrepasar las 30 hojas y las orales no deben sobrepasar los 30 minutos? Entonces, ¿cómo ordenaríamos la información? Una de las respuestas más fáciles y sencillas sería: primero, presentar a las partes que se encuentran involucradas dentro de un proceso. Segundo, de la narración de los hechos o acontecimientos en las que involucran a las partes. Y finalmente, las conclusiones o el fallo, que es decir, la evaluación de los hechos sucedidos y determinar en una solución. Pero esto no es así, puesto que si nosotros revisamos nuestra estructura tradicional, vemos que se encuentra configurado de una manera diferente, en donde es una estructura mucho más lógica antes que retórica, y se encuentra configurado de la siguiente manera. Primero se encuentra por una parte expositiva, que se refiere a la narración de los hechos, dar conocimiento al juez sobre lo sucedido y las partes en las que intervienen. Seguido de una parte controversial, que se refiere ya a los argumentos y la intervención de las partes, argumentando cada una de las razones por las que llegaron a realizar un acto. Y finalmente tenemos el fallo, que se refiere a la motivación del juez inferido por la información obtenida o recabada dentro del proceso. O lo que es lo mismo, considerando a la premisa mayor, premisa menor y las conclusiones. Entonces, ¿cómo podríamos organizar la información de una mejor manera si nosotros sabemos que nuestra organización tradicional es muy diferente? Y la respuesta es muy sencilla. Nunca existió un sistema retórico dentro de las sentencias.
Entonces, aquí aparece otra de las limitaciones que podemos apreciar producto de estos antecedentes, y es las limitaciones del receptor. Y esta se genera por la manera en que un individuo procesa o la información obtenida en base al recabamiento de diversos fuentes de información. Y se pretendía antes que la retórica única y exclusivamente servía para intentar convencer a otra parte a través de argumentos eminentemente válidos y lógicos, pero esto no es así. Se puede apreciar que se puede usar en ámbitos de sentencias, como por ejemplo, aquí el oyente o lector genera su propia opinión o idea del caso sin antes haberlo realizado previamente o leído o tener conocimiento de los hechos o de los actos suscitados. Entonces aquí se fundamenta a la predicción de lo que va a suceder en base a la experiencia. Como lo mencionan los retóricos antiguos y los comunicadores actuales, es difícil mantener o atraer la atención de los oyentes o lectores, puesto que esto tiene una solución muy fácil, y es porque ya tienen una idea o una opinión ya formada o generalizada. Entonces, en el caso de que los textos, documentos o información sean poco claras o se encuentren opacas, los oyentes intentarán abandonar esta actividad, puesto que a modo de ejemplo común sería que en el caso de que nosotros encontremos sintonizado una radio y la música que se encuentre reproduciendo no es de nuestro agrado, entonces tendemos a cambiar hasta encontrar esa música que es de nuestro agrado. Lo mismo sucede en la información, en la prensa, por ejemplo. Si la información obtenida en la primera plana no es de nuestro gusto, entonces buscamos otra información hasta encontrar esa información que adecue a nuestro estilo o nuestro gusto. Entonces aquí los oyentes no pretenderán buscar información extra que intenten acoplar hacia el hecho, intentando cubrir esos vacíos que existen ante la falta de información. Aquí lo único que se haría es abandonar. Y es aquí donde que se produce otro de los tipos de limitaciones, y aquí serían las limitaciones de la memoria, y esto es producto de la información recabada u obtenida, que en ocasiones pueden ser confusas o tienden a ser perceptados o percibidos de una manera equívoca a lo que la experiencia de un individuo lo adquirió. Y entonces aquí es cuando existen esas limitaciones que producen un olvido, puesto que contradicen una opinión recabada por una de las partes y de las otras partes, y aquí es cuando divergen y chocan, y entonces la información tiende a olvidarse, puesto que las ideas no son concretas. Y entonces aquí finalmente llegaríamos a una retórica eminente pura, la cual se caracteriza por ser aquellos argumentos que intenta persuadir a un público o a un grupo de personas a través de argumentos válidos y lógicos, los cuales fueron realizadas o adoptadas por los sofistas y domesticadas por los filósofos. Esto con la intención de realizar un medio comunicativo que intente convencer a una determinada persona, pero en el ámbito del derecho, por ejemplo, se intenta convencer al juez o una audiencia. Entonces, esto sería recomendable en el uso actual como estudiantes o profesores del derecho en la vida profesional. Esta fue rechazada por las universidades aproximadamente en el siglo XIX con intención de reemplazarlo con la comunicación científica, pero siempre ha sido recomendable utilizar un lenguaje eminentemente retórico que permita realizar un orden sistematizado y jerarquizado para la realización de la teoría del delito o del conflicto, dependiendo del caso, para intentar persuadir de una manera adecuada hacia los oyentes o grupo de personas. Entonces, aquí para una de las maneras de llamar la atención al público es utilizar palabras formales y técnicas y tecnicismos que permitan realizar una comunicación adecuada entre las personas, y aquí existiendo una diferenciación entre las personas en las que intervienen, como por ejemplo en el caso del juez se necesita realizar un lenguaje que sea mucho más propicio en el ámbito del derecho, y aquí es como intervenimos nosotros como practicantes y estudiantes del derecho. Muchas gracias.